¿Está bien la respuesta? ¿Necesito agregarle algo más o así está bien? No, no, está bien, está bien. Ingresó Luciana. Entonces, decíamos que en algunos casos, por ejemplo, desde el área de farmacia se tiene acceso a la historia clínica del paciente. Y dentro de la historia clínica se tiene acceso también a los datos de laboratorio. Entonces, si es una medicación que requiere de datos bioquímicos por una cuestión de hacer un seguimiento a la patología del paciente o tiene que ver con una reacción adversa, entonces en algunos centros de salud se tiene acceso a la historia clínica y en la farmacia se puede corroborar. Aguárdenme, discúlpenme que me corto, pero es que ingresan alumnos. Silvia, por ejemplo, nosotros vamos cada 6 meses con mi hijo al Hospital Ludovica y como es un tratamiento, tiene una insuficiencia suprarrenal, ya la farmacia tiene preparada la medicación para retirarla. Tenemos mutual, tiene mutual, cuenta con mutual, pero también le preparan la medicación cada 6 meses y la retiramos. Porque es una preparación magistral, es un preparado que hace el No, hospital. es un corticoide, es un hidrocortisona, pero a veces acá hay faltante en los toldos, entonces ya nos preparan medicación, cajas. Bien, y en ese caso, por ejemplo, cuando ustedes pasan por la farmacia, les solicitan que, por ejemplo, ustedes la retiran directamente porque ya está la historia clínica de él y está la indicación médica, o tienen que ver al médico cada vez que van a retirar la medicación. No, hacemos la visita cada 6 meses y retiramos la medicación, ya la tenemos preparada porque vamos siempre cada 6 meses. No es que vamos todos los meses, entonces esos 6 meses, 2 cajas por meses. Entonces vamos y retiramos toda la medicación junta. O sea, le entregan medicación para 6 meses, La pero orden ahí, No necesitamos la orden del médico nosotros, por ejemplo. pero en el Ya caso, pasamos cuando fue la primera prescripción, cuando fue la primera indicación, el médico les indicó cuándo lo tenía que volver a ver. No entendí, Silvia, lo que me preguntó. Cuando hicieron el primer control médico, ¿sí? Ahí Sí, se realiza la primera prescripción, sí, ¿sí? La primera receta. A partir de ahí, el paciente sigue con el tratamiento. Está, sí. el pacientito está ya en el sistema, por lo tanto solamente farmacia lo que hace es corroborar en el sistema qué medicación está llevando y se la entregan. Sí, Pero en ningún momento hubo indicación sí. del médico de que lo tenía que volver a revisar o controlar cada tanto tiempo. Sí, fue cuando necesitaba aumentar dosis, ¿Y cómo saben ustedes cuando cuándo tenía que aumentar la dosis. cómo saben ustedes cuándo necesita? A ustedes te estoy hablando como papá, no como alumna. Sí. ¿Cuándo consideran Cuando ustedes? hace la revisión el médico, le hace la revisión el médico y por ahí lo ve está cansado, no está bien, no duerme bien, entonces le aumentan la dosis, nos dan para retirar en farmacia y nos hacen un ajuste como que necesitamos más. Entonces farmacia ya le avisamos, pero con una receta hecha por el médico que vamos a necesitar más. A eso me refería, porque yo te había entendido que ustedes iban sin la receta y retiraban sin un ajuste de dosis. Pero ese ajuste de dosis ustedes lo reciben del médico y en el sistema también lo tiene farmacia. ¿Cómo? En el sistema farmacia también lo tiene registrado cuando hay Sí, ajuste sí. de dosis. No, 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 no. Solo el médico. Farmacia no lo tiene. Tiene registrado, sí,
la patología y lo que toma, pero no tiene registrado cuando hay aumento. Yo por lo visto no lo he visto, si lo buscan, yo voy, entrego la medicación por ventanilla y esperamos. Entregás la receta por ventanilla y esperan y se la entregan en el momento. Sí, en el momento. Bien, y les pregunto a todos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué haría falta para completar esa atención segura? Como es Comunicación. la historia clínica que tendría que estar en la compu, ya prescrita por el médico, ¿no? Exactamente, esa modificación que el médico hizo debería estar en la historia clínica. Por lo Claro, tanto, si farmacia quiere asegurarse de que el ajuste de dosis corresponde al peso real, tendría que acceder a la historia clínica. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer farmacia para garantizar la calidad y la seguridad? no, que El control de medicamentos comunicarse. también. Control de Controlar medicamentos, ¿qué te que el referís? vencimiento sea mayor a los 6 meses que tiene que llevar la medicación el Perfecto, paciente. muy bien. Tiene que haber un control, Rocío escuché también que dijo, control del medicamento, bueno, es verificar si es la droga que el médico indicó, si es la dosis que el médico indicó y si la cantidad entregada corresponde al tratamiento total por 6 meses, ¿sí? Con todos Claro, los si no datos del pacientito. Y después claro, Gaby si no la dijo, tenés, perdón, si no la tenés en la compu o en la historia clínica, comunicarse con el médico. ¿No? exactamente. En el caso de que uno viera que no coincide la receta con el perfil psicoterapéutico de ese paciente, entonces tiene que haber una comunicación con el médico. La comunicación puede ser directa, una de las cuestiones que se plantean como atención de calidad es que haya una comunicación continua entre farmacia y el profesional médico. Si no fuera así, se debe hacer una anotación en la receta, una observación en la receta y que el paciente vuelva al médico con esa observación. Sería como una colaboración interprofesional. Claro, porque a lo mejor el médico ese día no está o está ocupado cuando uno quiere comunicarse, pero de alguna manera tiene que existir la observación y que el médico lo vuelva a revisar. Ahora ustedes me van a decir, no quiero que se me escape nada de lo que vamos hablando, ustedes me van a decir, sí, pero el paciente se tiene que ir, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos del hospital de niños Plata, Sor Ludovica, o hablamos del hospital Garrahan, estamos hablando de pacientitos que muchas veces no viven en el lugar. Pero Silvia, perdón, eso no hay un proyecto o ya está en vigencia esto de la historia clínica visible para la familia, donde puede entrar cualquiera a ver la historia clínica de los pacientes. No, la historia clínica no está visible para la familia. La historia clínica en algunos centros de salud está visible para todos los profesionales y servicios, Sí. pero no para la familia. Entonces, ¿qué es un proyecto que está eso, que el paciente tiene derecho a ver su historia clínica? No es un proyecto, es un derecho. Pero no está en vigencia. Depende del centro de salud. Ajá. Para mí, si el familiar quiere la historia clínica, allá por ejemplo en la clínica, la puede ir a buscar con, Por eso, es con un un derecho. permiso del director allá, por Claro, ejemplo. por eso, es un derecho. Pero lo puede... ¿Cómo lo aborda cada centro de salud? Eso depende de cada centro de salud. Es un derecho, pero convengamos que muchas veces la historia clínica, tal cual es realizada por los profesionales, no siempre es entendible por los médicos, por los pacientes, perdón.
Es decir, por más que esté la historia clínica del paciente, si muchas veces hasta ni nosotros las entendemos cuando están las abreviaturas, cuando están nombres de distintas patologías. Los que pueden, por favor, les encargo que habiliten la cámara, es importante. Y Valentín, te pregunto si estás escuchando bien. Silvia, mira, vos sabés que en el hospital acá de Junín, Silvia, sí, te escucho bien. ¿Listo? ¿Vale? Los que tengo pueden, entendido que activen las cámaras. que el nuevo programa desde el ministerio va a habilitar al paciente a que pueda ingresar y, y tener, o sea, que tenga acceso a su historia clínica. Sí, por eso te digo, puede haber un programa, puede haber un proyecto, puede haber un dispositivo tecnológico que lo permita o un área administrativa que se realice ese trámite, pero desconozco porque es una de las cosas que aclara acá es que cada centro de salud tiene una dinámica diferente, Por ¿sí? eso Pero me lo que, quedé pensando eso, por eso que estamos, si viene, lo que estamos digo, hablando si viene desde... es diferente porque no estamos hablando de que el paciente puede leer su historia clínica para saber si la farmacia le está entregando bien la medicación. Lo que estamos hablando es que la farmacia de alguna manera tiene que garantizar que sea una atención de calidad, con todas las cualidades que eso implica, que es lo que estuvieron ustedes analizando en las distintas clases que estuvieron analizando en la bibliografía. Entonces, estábamos en el paso en el cual se corrobora la medicación de acuerdo a la patología, la dosis de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo al peso, el tiempo de tratamiento, se ajusta se entrega la forma farmacéutica que indicó el médico y demás, pero de alguna manera uno tiene que garantizar el tratamiento por 6 meses. Y Gaby dijo una cosa muy cierta, ¿cómo sabemos que la medicación que se le va a entregar por 6 meses? Primero, asegurarnos de que sea la cantidad para que no se corte el tratamiento. Segundo, que también se garantice la conservación del medicamento, porque mientras está en la farmacia, nos hacemos cargo nosotros de la conservación del medicamento, pero cuando se va de la farmacia y hay que garantizar esa conservación. Por eso a veces en la receta se hacen observaciones para que el paciente sepa si tiene que tener algún requisito cuidado en la conservación o si tiene que agitarlo al momento de administrar. Estoy hablando de jarabes o suspensiones que por ahí son las cuestiones más comunes, o si tiene que fraccionar la dosis, cómo. Bueno, esas observaciones se pueden hacer y de alguna manera indicarle. Yo siempre digo que el modo de conservación tiene que estar escrito. ¿Sí? Lo que no está escrito no podemos asegurar nada, porque el paciente puede decir, no, pero a mí no me dijeron nada, y el paciente, entonces, sea quien esté a cargo de ese pacientito o de cada paciente adulto o adulto mayor, deben conocer también, además de las dosis, el intervalo interdosis, la forma de conservación. Otra de las cosas que ustedes dijeron, creo que alguien mencionó recién, bueno, y las interacciones, sí, también hay que tener en cuenta que suponiendo que el paciente hizo la entrevista con el médico, ahí se fueron analizando las distintas interacciones, porque el paciente a lo mejor ha presentado otro problema de salud, algún problema respiratorio en las estaciones que tenemos tantas respiratorias y demás. Entonces, por lo tanto, también es importante que se tenga en cuenta también si hay alguna interacción medicamentosa. Ahora, ¿quién es responsable de esa interacción medicamentosa? Ya dijimos, ya sabemos quiénes son responsables de la dosis, de la conservación de la droga, del tratamiento completo, pero ¿quién es responsable de la interacción de los medicamentos?
desde la farmacia en sí, desde la dispensa de la farmacia. No. ¿Quién es responsable? No hablo solamente de la farmacia. El médico, Y el paciente. Silvia. El médico y que sí, el que la dispensa también. El médico, Es como el una cadena, el personal de médico que hace la farmacia y el prescripción, paciente, los tres. claro. El paciente tiene que informar, tiene que saber que tiene que informar cada cambio farmacológico que haga, ¿sí? La Ujú. farmacia puede corroborar el tema de la interacción. No digo que se haga, que es otra cosa diferente. Pero puede acceder también, es decir, no tenemos que saberlas todas las interacciones, tenemos dónde consultarlas, pero podemos confirmar, es decir, si el médico estuvo con el paciente, lo puede revisar el médico. Si el paciente pasa a retirar la medicación porque ya está en el sistema con la prescripción ya a largo plazo, porque es un paciente crónico, la farmacia debe también hacerse cargo de evaluar la posible interacción. Ustedes me van a decir, son muchas cosas, sí, son muchas cosas, pero para eso se requiere personal, ¿sí? Para eso es una de las cuestiones de atención de calidad, implica analizar, bueno, ¿qué servicios se prestan en farmacia? ¿Es solamente la recepción de la receta y la entrega del medicamento? ¿O se va a evaluar el perfil psicoterapéutico del paciente? ¿Se va a evaluar posibles interacciones? ¿Se va a educar sobre reacciones adversas? ¿Se va a asesorar con respecto a la importancia de los controles médicos? Una vez que se establecen los servicios que realmente se hacen desde el área de farmacia, se van a establecer cuáles son los recursos que son necesarios para poder hacer esa asistencia. Que se haga o no depende del centro de salud, por eso es lo que ustedes formándose como técnicos en farmacia hospitalaria, tienen que saber que cada centro de salud es un sistema diferente, ¿sí? Una organización diferente, digamos, a lo mejor hay una atención del paciente ambulatorio del consultorio externo o hay una asistencia por ventanilla al paciente ambulatorio que pasó por emergencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso está delimitado en cada centro de salud y está también considerado a la hora de establecer los espacios, el recurso humano necesario, etcétera, etcétera. Luciana, vos que ingresaste recién, ¿ayer alcanzaste a ver algo de atención de paciente ambulatorio en la farmacia o después no hubo gente? No, por lo menos, no, eso no vi nada. Ayer hubo poco. Ayer estuvo re tranquilo la tarde. Sí, ayer hubo, por lo menos hasta que yo me fui, hubo muy poco movimiento, por eso. ¿Alguien más que haya estado mientras se atendió a pacientes ambulatorios? Laura Cejas, que a veces están en la farmacia de Pinto. Laura, ¿me escuchás? Silvia, yo no estuve ayer, pero sé estar en atención al paciente en la ventanilla, Bien, cuando alguna de mis compañeras. bien. ¿Querés contarle más o menos, digamos, cuál es el recurso humano que hay? ¿Cuál es el horario de atención? ¿A qué paciente se atiende? Si vienen de consultorio externo de guardia. Claro, en la farmacia se atiende de 8 a 4 de la tarde. Casi siempre a la mañana es más movimiento porque todos los médicos, la gran mayoría, atienden a la mañana. Y es cuando, bueno, salen de atenderse y pasan por la farmacia. Generalmente te hacen la receta electrónica y vos das el número de documento y entras y tenés lo que necesitan y listo. A veces ni siquiera está completo, entonces vos tenés que andar, por lo menos me pasó el otro día que era jarabe y el nenito era más grandecito y le habían puesto que era un solo jarabe, pero te das cuenta que no le va a alcanzar, entonces sacas la cuenta de cuánto va a necesitar para dárselo.
o te ponen que va a tomar antibiótico, pero no te ponen la cantidad, entonces vos tenés que preguntar cómo es el tratamiento. O sea, en ese Si caso, se por necesita más, ejemplo, te hago una pregunta. ¿Todas las recetas que reciben son en forma electrónica de no, todos los servicios? no. A veces sí, a veces no, depende. Bien. Cuando está la receta electrónica, ¿en la receta electrónica faltan datos o en la receta de papel? A ver, sí, en la receta electrónica no, nada más te dice que necesita, no sé, amoxicilina, 21 comprimidos nada más, no te dice nada. A veces te ponen el diagnóstico, pero la mayoría de las veces no. Y datos del paciente, solamente nombre y número de documento, no Bueno, hay... sí, no, nosotros no manejamos, en ese programa no se maneja la historia clínica. La que tiene acceso a la historia clínica es Malena. Malena sí, pero nosotros no. Una sola de las personas que están atendiendo al paciente ambulatorio tiene acceso a la historia clínica, si tuviera alguna duda. Claro. Bien. Cuando ocurrió lo que vos dijiste, no está la dosis completa o no, la cantidad indicada no coincide con el tiempo de tratamiento, ¿ustedes se comunican con el médico No, o...? le preguntamos al paciente o le pedimos las indicaciones que le dan y de ahí le sacamos. Bien, ustedes calculan de acuerdo a las indicaciones, que ¿dónde están escritas las indicaciones, Y Gaby? en otro papelito como la receta, donde le dice que tiene que tomar ibuprofeno cada 8 horas durante 5 días, o el amoxiclavulánico que lo toman cada 12 horas durante 7 días, y así vamos sacando. Bien, cuando está la indicación de cómo tiene que tomarlo, ¿están también los datos completos del paciente? ¿Vuelven a estar los No, datos del paciente? no. No. Bien. Pensá que a veces la receta ni siquiera tiene el DNI, le tenés que estar pidiendo al paciente. Va. Bueno, ojo que, o sea, lo que estamos haciendo no es una crítica, sino uno lo que está evaluando de todas las experiencias que se tienen en la atención del paciente ambulatorio, qué cuestiones surgen y cuáles son las cuestiones en las que uno puede intervenir o, digamos, el otro día planteábamos que esos son indicadores. Bueno, uno hacer un registro de todos esos indicadores y a partir de esos indicadores determinar cuáles son las líneas de acción que me pueden determinar una atención de calidad. Sí, perdón Gaby, querías decir algo más y yo te corté. No, que lo genial, lo ideal sería que esté todo completo, entonces uno lo atiende de maravilla y tarda 2 segundos y el paciente no tiene que hacer cola larga o esperar 3 horas para que uno termine con uno y siga con el otro, Claro, porque a veces se amontona mucha gente y bueno. Malena, por ejemplo, ya está acostumbrada y no tiene drama. Yo veo mucha gente y me pongo nerviosa y quiero terminar ya, porque me parece que les molesta o que es tedioso estar ahí esperando y bueno, yo me pongo nerviosa, ella ya está acostumbrada. está bien, pero Sobre todo me pongo nerviosa cuando es atención de salud mental o que vienen por algún programa, el Prodiaba o cosas así que llevan muchas cosas y bueno, todo tenés que tener cuidado con lo que entregás, mirando. Yo en ese soy bastante cuidadosa porque me da miedo mandarme algo, tengo mucho cuidado y bueno, por ahí tardo un poco más, pero qué Gaby, sé yo. perdón, que yo me pregunte. sí, yo Y si, por no. ejemplo, si no está el médico, ¿queda algún médico de guardia para preguntarle? O si tenés, o si no Yo está nunca lo completa tuve que hacer. Ah, Sí, me ha una duda. pasado que nos han escrito recetas que no podemos entender lo que dice bajo ningún punto de vista y tenemos que mandar al paciente a que le haga otra vez la receta o que le traduzca qué es lo que dice, porque a veces ni a los Claro. pacientes les dicen, mira, vas a tomar, no sé, difenidramina y cuando te escriben no entendés lo que dice. Pero bueno, o llamamos, o Malena es la que más sabe de atender al cliente, pero qué sé yo, uno trata yo no voy a dar algo, si no lo entiendo, no se lo doy directamente. Está bien, eso es lo que les iba a decir. Ustedes tienen que determinar cuál es el riesgo, porque vieron que una de las cuestiones es el costo-beneficio.
Es decir, no hablo de costo económico, sino cuáles son los riesgos cuando uno no tiene la seguridad suficiente de que el paciente esté recibiendo lo que necesita. Entonces, ante esa inseguridad, yo creo que sí, hay que tomar decisiones que a veces por ahí van a producir enojo porque el paciente quiere irse con su medicación. Mental también va con receta electrónica. ¿Cómo? Salud mental también va con receta electrónica. Sí, por ahí es más fácil con salud mental porque le dan un papelito con cómo tienen que tomar la medicación. Entonces tiene, por ejemplo, clonazepam tiene que tomar medio al desayuno, uno al almuerzo y uno a la cena. Entonces vos ahí sacás más fácil la dosis. Está bien, Porque por ustedes corroboran la receta con la indicación, la posología indicada al paciente. Sí, a veces, sí, es la forma de controlarlo, porque por ahí te piden 60 y necesitan 75. Entonces vos ahí le das lo que realmente necesitan. Pero de todas maneras, si en la receta no está escrito 75, está escrito 60, ¿ustedes entregan 75? No, yo no. Bien, Le digo que vuelva y que se lo acomoden. bien. Malena, ¿está por ahí Malena? Creo que ingresó recién. Sí, acá estoy, Silvia. Sí, Malena, ¿cuáles son las formas de abordar esas problemáticas que surgen a veces en ventanilla? En ese caso de salud mental se manda a corregir la receta, por eso es importante que siempre el paciente vaya con las indicaciones actualizadas por el médico, observadas por el médico y que se corrobore con la receta. Otra cuestión que surge en esto de que estábamos charlando. Cuando ustedes preparan ustedes están atendiendo a veces 2 personas al mismo tiempo, ¿sí? Creo que en Pinto, las chicas también, yo he visto que atendían, me parece que atendían 2 personas al mismo tiempo, o sea, 2 personas de farmacia que atendían a 2 pacientes diferentes. Malena o Gaby y Luciana, ¿a ustedes les parece que la distribución de la ventanilla les permite atender bien a los 2 pacientes? ¿Vos decís por el espacio? Por el espacio. No, lo chico. ideal sería que sea más grande, porque a la hora de hablar con algunos pacientes estamos como a los gritos y una escucha, la otra no, el paciente no entiende porque está escuchando lo de al lado y es como que a veces con mi compañera nos damos como el espacio de poder decir, bueno, habla vos, a ver, y ahora le explico, le digo que aguarde un momento, que yo te voy a explicar, y es lo que hacemos, porque la ventanilla es demasiado pequeña para atender a 2 personas al mismo tiempo, que a veces se nos cruzan. Aparte, Bien. por el paciente, por el mismo paciente, por la intimidad, Claro. para que Bueno, el otro no se entere qué está tomando o qué problema tiene. esta cuestión marca, viste, en estas, digamos, lineamientos que te plantean para la atención de calidad, que exista un espacio para la consulta reservada de los pacientes, cuando hay consultas puntuales, cuando hay, bueno, falta de comprensión o alguna cuestión que el paciente quiere estar seguro y demás, bueno, que existiera. Silvia, Sí. en la farmacia, por ejemplo, en la farmacia común, no la hospitalaria, casi siempre se va distribuyendo por mostrador. Cuando hay un paciente medio problemático con un problema en especial, se separa y puede tener un buen diálogo con la farmacéutica. En Ajá. el hospi no se da así. Bien, claro, porque no hay espacio. Claro. Bien. Con respecto a lo que es reacciones adversas, ¿ustedes más manejan, digamos, alguna consulta, hacen alguna consulta o si el paciente consulta también verifican o evalúan en la bibliografía o en algún lado con respecto a reacciones adversas? En la farmacia comercial siempre se le consultaba a la farmacéutica, la que hablaba directamente con el paciente cuando presentaba
algún caso adverso, o sea de alergia, algún tipo de reacción, hablaba directamente con la farmacéutica, no con nosotros. Ella iba y consultaba con la farmacéutica. Bien. Y de todas maneras sabíamos que algunos medicamentos podían causar algo. No sé, uno ya lo tenía un poco más, lo que es farmacia comercial un poco más ahí presente. Como el Entonces, Lotrial que daba tos, algo así. Claro. claro, también los mismos comentarios de la gente, entonces como que bueno, ahí intervenía el farmacéutico en ese momento para poder comentarles, o nos explicaba a nosotras y nosotras ya sabíamos explicarle, porque uno va identificando cuáles son los medicamentos que requieren algún tipo de explicación. En Acá ese por lo caso, general, que en ese caso puede pasar que la farmacéutica o farmacéutico determine que las reacciones adversas se comunican siempre que se da el medicamento, que eso, bueno, requiere toda una atención especial, una persona directamente dedicada a eso, o que solamente se atienda cuando surja la consulta. exacto. Sí, sí, sí. Bien, y otra Acá de por las... lo general el paciente eso ya lo tiene resuelto en el consultorio, salvo que ha pasado que por ahí viene algún paciente y te devuelve lo que está tomando y te dice, no, yo esto no lo quiero porque acabo de hablar con el médico porque me hizo mal o porque me agarró esto o porque me dio gastritis o porque no sé. Y te lo comenta, pero ya lo resolvió. Bien. No, Pero es una devolución, no es que está pidiendo un cambio, porque, o sea, un cambio sin la preindicación médica no lo pueden hacer. claro, no, porque el tema, bueno, el tema es ese, nosotros desde ese lado no lo podemos solucionar. Le Claro. podemos sugerir, bueno, en vez de los Sertam podés tomar otra cosa, pero háblalo con el médico, porque si Claro. vos le decís al paciente, esa es otra, que si vos le decís al paciente, ¿sabés qué? Yo te recomiendo tal cosa, el paciente que te dice, dámelo que después te traigo la receta. Claro. No, entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, te hizo mal, listo, habla con el médico y ver él qué te sugiere y vení con esa receta que yo te lo vuelvo a entregar. Bien. Otra cuestión que surge también de lo que vos decías es que si el paciente le hizo mal o hay alguna manifestación que lo preocupó y el paciente no va a seguir tomando la medicación y viene y la devuelve a farmacia, solamente lo que hace es eso, la devuelve porque decidió no tomarla. En ese caso, siempre es importante que se aconseje desde farmacia la importancia de que informe al médico de su decisión. ¿Sí? Que el Claro, médico está para que viendo no pase que él tanto no tiempo. terminó con su tratamiento, de que o lo realizó a la mitad del tratamiento. Es decir, muchas veces nos pasaba, a nosotros nos pasó muchas veces eso con los pacientes de TBC. El paciente con TBC, con tuberculosis, necesita mucha medicación. Esa medicación es medicación con reacciones adversas severas. Por lo tanto, la persona dejaba de tomar la medicación, pero no notificaba de eso. Nosotros nos dábamos cuenta en el sistema, cuando veíamos que había pasado un mes y no había vuelto a buscar la medicación, empezábamos a llamar a servicio social. Ahí te decían que el paciente decía, no, porque me hacía mal, no la podía tomar. Bueno, en ese caso lo que tratábamos que el servicio social le sacara un turno con su médico o con un médico clínico, con un gastroenterólogo, si las reacciones adversas eran a nivel del sistema gastrointestinal. De alguna manera buscábamos la manera de que el paciente pudiera continuar con el tratamiento. ¿Qué pasaba cuando se... Otra cuestión, Sí, vale, decimos. perdón, no te quería cortar. No, está bien. Otra cuestión era que ustedes saben que cuando hay un paciente con TBC hay que dar toda la medicación preventiva a todos los contactos del paciente, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, a los pediátricos se le da un jarabe de isoniazida de distinta concentración, isoniazida de 150 y isoniazida de 300. ¿Qué pasaba? Nosotros notábamos porque además... Una consulta, Sí. ¿Quién consultó? perdón, justo que dijiste eso, nada que ver con lo que te voy a preguntar, pero bueno, sí, más o menos. Yo, Romina, hice.
¿Ustedes tienen ahí consultorio tienen neumonólogo para que atienda TBC pediátrico? En el hospital de Junín, no sé, te lo pueden contestar las chicas, yo no sé. Como Sí. usted decía que le dan No, ese no, jarabe, qué sé es yo. que aunque no tengas neumólogo a los niños. pediátrico, la prevención se establece enseguida con un Sí. pediatra común, aunque no sea especialista. Las medidas preventivas tienen que... ¿Sí? Sí, sí. Las medidas preventivas, Sí, tanto reciban la consulta o derivados a otro lugar con un especialista, las medidas preventivas tienen que agilizarse enseguida, apenas se diagnosticó el TBC. porque Eso tienen que, a nosotros nos pasó con un paciente internado, tuvieron que tomar las enfermeras, todo, porque cuando se detectó, ya las enfermeras ya habían entrado a la habitación, todo. Claro, Tuvo claro. que hacer el cultivo, ay, ¿cómo era? Ay, no me sale ahora. La reacción, la reacción. Yo también me lo tuve que hacer. Claro, se hace todo un diagrama, no sé si alguna vez vieron un diagrama hecho de todos los contactos que tuvo la persona, de todos los contactos, ¿sí? No solo en convivencia, sino a nivel laboral y demás, y en todos hay que establecer medicación preventiva. Todo depende qué tipo de TBC sea, porque depende de un análisis de laboratorio que determinan bacilo, que es el que contagia a través del esputo, y, o sea, cuando tose, y hay otro que no. Entonces, en ese caso, ¿pero qué pasaba? El jarabe isoniazida no encontrás muchos lugares que lo preparen. Así que había que prepararlo, encargarlo exclusivamente para esos pacientitos. Cuando ya veíamos que no venían a buscarlo, llamábamos enseguida. ¿Y qué pasaba? Como le hacía mal, o porque no le gustaba, porque muchas veces los niños, los pediátricos no quieren tomarlo, no se lo daban. Dejaban de darlo, pero no avisaban nada. Otra cuestión que... A nosotros nos pasa que a veces ingresan los pacientes, no saben el diagnóstico, se supone o lo analizan y después, por los síntomas y demás, suponen que es tuberculosis y después recién lo hisopan mientras ya estuvimos todos en contacto. Bien. Por eso digo que siempre lo de los barbijos en la pandemia también ayudó un montón eso, tener los barbijos, porque es verdad lo que dice, porque por ejemplo nosotros con ese paciente, claro, tenía la madre tuberculosis, pero hasta que no tuvo los síntomas, no sabíamos. Claro, claro. Sí. El barbijo ayuda un montón. Sí, Sí, de hecho hay mucho personal que todavía lo sigue usando al barbijo. Claro, lo que pasa es por un montón que de casos. ahí aparece otra cuestión que decimos que no solamente tiene que ver con farmacia, sino establecer protocolos y establecimientos que garanticen esa atención de... Bueno, otra cuestión, bueno, por eso siempre insistimos en lo mismo, que es el tema de la educación del paciente, el tema de la... Bueno, otra cosa que surgía recién cuando ustedes hablaban. ¿Qué pasa, Male, que digo, porque sos la que por ahí estás más tiempo con los pacientes? Activen las cámaras, chicos, por favor. Male, ¿qué pasa cuando vos no tenés la medicación para garantizar todo el tratamiento? O sea, no te alcanza la medicación o le podés entregar 2 medicamentos y te falta uno. ¿Cómo se manejan? Y eso es un gran problema. Otro más, otro más. Sí, otro más de tantos. No, mira, nosotros cuando sucede eso, que en este momento, por la situación que estamos pasando por un momento complicado, que tenemos muchos faltantes de medicación, tratamos de sugerirle al paciente, ya que nosotros trabajamos mucho con las recetas electrónicas, que el paciente le pida al médico la receta física
y que pueda preguntar en los CAPS. Los CAPS entregan medicación, como el hospital, obviamente mucho menos, pero bueno, ellos manejan medicación y un poco de medicación variada. Obviamente que ante esta situación tenemos muchos conflictos. Si son pacientes de salud mental, aún más, y si son pacientes cardiológicos o por ahí por ahí lo entienden un poco más, pero bueno, el paciente de salud mental no lo entiende y quiere la medicación, no le importa que no la tengamos. Así que bueno, eso a veces lleva, por eso es muy importante la manera que uno tiene de comunicar las cosas. Y a veces esas cuestiones se te van de las manos, porque nosotros no tenemos la culpa de que la medicación falte, ¿no? Eso es algo que puede pasar y pasa. Pero bueno, nosotros lo que le sugerimos es, ante esa situación, que el paciente tenga una receta física en donde pueda preguntar. Los CAPS no pueden negarse, ellos tienen la obligación de atender al paciente, sin importar de qué barrio sea o donde viva, lo puede atender igual. Vale, y por ahí las muestras lo salvan, ¿no? También las muestras. Sí, las muestras es como un punto Sí, vos me positivo dijiste. que tenemos para Como anda poder buscando. Sí, de hecho, muchas veces por ahí van por medicaciones raras que tenemos muestras y bueno, en ese momento se le salva al paciente. Por más que no esté dentro de nuestro vademecum, se le ayuda. Bien, ahí surgen dos cuestiones, lo que vos hablabas, Malena. Vos decís, bueno, si está la receta escrita, digamos, en papel, en formato papel, el paciente puede ir a otro lugar a buscarla. Pero vamos a suponer que vos de la receta le entregaste 2 medicamentos y no tenés uno. ¿Registrás en la receta o marcás en la receta que ya está entregado? Sí. Nosotros tenemos un sello de entregado que le ponemos ese sellito para que justifique que la medicación se le entregó. Siempre y cuando, y esto es importante, es que no sea psicofármaco. Si la receta que el paciente nos está entregando es psicofármacos y nosotros le vamos a entregar, primero le preguntamos al paciente, mira, de los 3 que te está dando el médico, tenemos 2 para entregarte y hay uno que te va a faltar. Pero si yo te lo entrego, me tenés que dejar la receta en forma de justificación que yo te estoy entregando la medicación. Tenés que volver a hablar con el médico para pedirle lo que le falta. Después está en el paciente si lo quiere aceptar de esa manera o no. Bien, de todas maneras, lo importante es eso, no perder digamos, la cuestión física que te garantiza que vos lo entregaste. Eso tiene que quedar en la farmacia. Del médico tendrá que buscar la manera de volver a hacer otra receta, ¿sí? Para poder retirarlo en otro lugar. Sí, claro, en caso que por ahí es una medicación común, como por ejemplo, le das amlodipina, le das losartán, le das carvedilol y le falta el bisoprolol, vos decís, bueno, te la devuelvo y tenés que volver a consultarme. Siempre y cuando le queden de todo lo que le estamos entregando, 1 o 2 sin entregar, uno se lo devuelve. Eso es como que uno lo va viendo, porque es un paciente que por ahí tiene una situación delicada y no puede dejar de un día para otro dejar de tomar las cosas porque vos te querés quedar con la receta. Porque muchas veces también tenemos que entender que lo que pasa en el hospital es que no encuentran a los médicos. Entonces ahí tiene que ver un poco lo humano de entender la situación, de querer ayudar y que ese paciente no se quede sin, porque entendemos la importancia. Entonces, en ese caso, Malena se le entrega la receta, pero ustedes aclaran que se le entregó. O sea, le devuelven la receta para que vuelva a pedir la medicación en otro momento, pero ustedes ahí colocan en el papel que parte de esa medicación fue entregada. Exacto, sí. ¿Y ustedes cómo les queda? Ustedes lo registran en el sistema antes que se vaya, para que quede registrado que se le entregó. Al no quedarnos esa receta por el momento, porque quizás el paciente va a venir más adelante, lo registramos igual a nombre del paciente que esa medicación está entregada y se le hace alguna observación diciendo que bueno, que se le entregó eso y que le falta. Bien. En caso de que así lo requiera. Bien. Evangelina, ¿querías decir algo?
Sí, si no entendí mal, le dijo que si era de salud mental, o si era algún psicofármaco, ellos lo sellaban y le queda a ella la receta en farmacia. ¿Y cómo hacen ahí? Y le piden al médico que después le hagan la receta de lo que le faltó. Ellas se comunican con el médico para informarle, porque por ahí el médico puede, no sé, me parece que puede pensar eh, que se lo llevó igual y que lo administró mal. Está bien, buena ¿Ustedes lo pregunta, informan Eva. al médico? No, hacemos lo siguiente. Nosotros hay que entender que a veces lo que estudiamos en la realidad es diferente. Y en este caso, nosotros no tenemos esa comunicación con los doctores, con los médicos, porque muchas veces no nos atienden el teléfono. Entonces, si sucede esa cuestión, ojo que yo dije que lo que es psicofármacos, me dejo la receta física si el paciente Claro, se por lleva la eso, medicación, pero él tiene claro. que buscarse otra receta si le falta. Claro, pero Eva lo Pero que en te ese dice, caso, claro. Eva lo que sí, te plantea es cómo sabe el médico que es cierto que no le entregaron una de las drogas. Eso es lo que te porque todo dice. lo dejamos registrado. Sí, Nosotros pero el el sistema paciente de lo dice. recetas, además de ser una receta electrónica, manualmente se puede escribir que se le entregó tal cosa. Está bien, pero el Entonces, médico no tiene acceso a saber que ustedes se lo entregaron, ¿o sí? sí, 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 Él puede ingresar otra vez a la receta electrónica y ver qué le entregaron. claro, sí, O sí. sea, en la operación que ustedes hacen en Aparte, farmacia llega a los cuando no hay, en la receta electrónica hay una opción que dice no hay stock. Y ellos lo pueden ver a eso también. ellos lo pueden ver, los médicos lo pueden ver. Ah, está bien, porque si no está buena la pregunta que decía Eva, que el médico no tenía seguridad si el paciente le estaba diciendo la verdad con respecto a la medicación que faltaba. Sí, de todas maneras las que hacemos el seguimiento al paciente somos desde farmacia, porque muchas veces el médico le hace la receta y cree lo que le dice el paciente sin observar. A Bien, veces nos llaman, nos preguntan, pero bueno, eso sucede. bien. Entonces está bueno que nosotros como desde farmacia hagamos un seguimiento a cada paciente. Bien, entonces, bueno, y otra cosa que surgió como importante también cuando hablaban era el tema de la necesidad del vademecum, ¿sí? Ustedes dijeron, bueno, a veces vienen con un medicamento que no está dentro del vademecum, pero revisamos las muestras y si tenemos, se le entrega. Ustedes tienen que saber que esa medicación no va a estar dentro del registro estadístico de consumo, no va a estar dentro del seguimiento del paciente porque no está dentro del vademecum del centro de salud, que seguramente va a ser diferente de acuerdo al centro de salud que estén. Probablemente si en algún momento existiera el intercambio entre lo que se trabaja en el hospital de Junín, lo que se entrega en el hospital de Los Toldos o en el hospital de General Pinto, van a encontrar que la medicación es diferente, ¿sí? El vademecum está, o lo mismo Rocío, la medicación que ustedes ven, bueno, ustedes tienen siempre pacientes, ustedes entregan solo paciente hospitalizado, internado, no entregan nada ambulatorio, ¿no? No, ambulatorio no. Pero cuando dice atención de paciente ambulatorio, cada centro de salud es diferente, entonces van a encontrarse con drogas totalmente diferentes. Recién había visto que estaba Carolina Velázquez, vos estuviste en Pinto, si mal no recuerdo. Estás haciendo las prácticas en Pinto, Caro. Sí, Bueno, ¿querés contarnos un poquitito cómo es la atención del paciente ambulatorio en Pinto? bueno, en Pinto todavía no tienen receta electrónica, usan la receta papel. Ujú. ¿Pero está impresa, o sea, con un formato impreso o es toda a mano? No, Es toda está manual. impresa y escrita. Sí. Nosotros ahí hicimos, hoy por ejemplo no hicimos atención al público, pero hubo otros días que sí, que estuvimos haciendo atención al público.
Eh, También las chicas ahí registran todo, cada cosa que se entrega, lo suben al sistema, la cantidad de medicación y el médico que se lo indicó. Todo eso lo registran. ¿Ellas pueden, verifican con la historia clínica del paciente o no tienen acceso a la historia clínica o no las consultan? No, no tienen acceso a la historia clínica. Bien. Eso no tienen todavía. Lo que es el medicamento, la dosis, eso está en puño y letra. O sea, es una receta que ya está impresa, pero el resto está agregado a mano. Lo que Sí, es está agregado todo del médico. bien. Sí. Y cuando surgen esas cuestiones que preguntábamos con las chicas, ¿cómo lo resuelven? Cuando falta un medicamento, cuando la receta no está completa. Por ejemplo, ella si es, como decían las chicas, que no sea un psicofármaco, ellas le entregan la medicación que tienen, la tachan a mano con lapicera y le ponen entregado, y abajo le ponen se debe la otra medicación que no tienen. Entonces le dicen al paciente que vuelva para retirar la semana que viene o la próxima lo que le falta. Y lo Con que es los psicofármacos no se ha visto. ¿Psicofármacos qué? No te escucho que se cortó, Caro. Con los psicofármacos no hemos visto todavía, así que les haya faltado y le hayan tenido que entregar. Bien. Pero con el resto de la medicación. Carolina, ¿cuántas personas son atendiendo en la ventanilla al mismo tiempo? 2. En ¿Y Pinto son 2. ¿Y el espacio es suficiente o se pueden atender cuestiones un poco más privadas de los pacientes? Y no es muy privado, porque están como muy juntas ahí las dos chicas. O sea, y un paciente con el otro están muy cerca. Y se Mucha atienden. privacidad. Y se atienden pacientes que van a consultorio externo y pacientes que van a la guardia, a emergencia. Por lo general, en el hospital solo se atiende los pacientes que van a guardia, porque después los que van a consultorio van al SIC que tienen en Pinto, que también tiene una pequeña farmacia. O sea, la organización a nivel del centro de salud es esa. Lo que es paciente ambulatorio que no es de emergencia, se atiende en el SIC. Claro, se atiende en el SIC. Y y rara vez no tiene insumos, va al hospital a retirar la medicación. El SIC retira, o sea, arma su stock a partir del hospital, hace el pedido al hospital. Sí, hace el pedido al hospital. Bien. Y de base a eso tiene el stock para por lo menos ir a, ¿qué hacen? ¿Un pedido semanal? ¿Cómo es el pedido? Sí, es un pedido semanal que hacen. Bien. ¿Sabes por qué fue la decisión de no atender a todos los pacientes ambulatorios en el hospital? No, la verdad que no pregunté eso, Sil. Bien. ¿Y hay comunicación con los pacientes si surge alguna consulta al atender una receta? Sí, sí, sí. Tienen bastante comunicación. Bien. En el sistema queda registrado lo que se le entrega a cada paciente, en la cantidad, los datos del paciente, todo eso queda registrado. La cantidad y la fecha que se le entregó. Bien. Registrado en el... Bien. Bueno, más o menos, o sea, es importante entonces esto que establecemos. ¿Cuál es el horario de atención, Carolina? De 7 a 12. Y después de 4 de la tarde a 8. Y fuera de ese horario, si surge alguna necesidad, ¿hay alguien que hace guardia? Sí, queda una de guardia. Por ejemplo, los fines de semana. Guardia pasiva. Quedan de guardia pasiva. Y los fines de semana van las chicas que quedan de guardia, va a reponer a la mañana y a la tarde a los sectores de internación y de... Pero lo que es atención ambulatorio de emergencia, ¿lo dejan en emergencia? Lo dejan en emergencias, sí. Bien. Vane, ¿ustedes qué horario están haciendo de atención de paciente ambulatorio? Nosotros estamos de 7 a 16. De lunes a viernes de 7 a 16. Fuera del horario queda el farmacéutico a cargo y los fines de semana.
A veces por ahí nos llaman, pero bueno, no estamos yendo nosotras. Somos dos en farmacia. De fuera del horario se ocupa el farmacéutico. Y no sé qué más. Después medio todo, como comentaban las chicas, la atención con el tema de las recetas, si se entienden, si no se entienden. Viste, como nuestro hospital por ahí es más chico, tenemos más contacto con los profesionales, por ahí tenemos el celular, o los llamamos al office y los encontramos, o llamamos, ponerle pediátricos que por ahí indican, no sé, una crema, un corticoide, y nos pone betametasona y nosotros tenemos hidrocortisona. Entonces llamamos al servicio de pediatría, nos comunicamos con el pediatra, y si lo encontramos nos cambia la receta, nos hace la receta nueva, o nos pasa la indicación por teléfono del cambio o no. ¿Ustedes tienen la receta semi-impresa o siguen con la receta No, totalmente manual? sigue manual, todo manual. Ajá. Sigue todo igual. Sigue todo igual. ¿Y la Igual. disponibilidad del espacio en ventanilla? El mismito, por la ventanilla y por la puerta. Bueno, contarle a la chica porque... Nosotros tenemos una ventanilla, somos dos que atendemos pacientes ambulatorios, de 7 a 13 somos dos, que es el horario que hago yo, y después mi compañera se queda de 13 a 6. Y bueno, nos toca atender por la misma ventanilla las dos, y por ahí vamos una y una, depende de la cantidad si hay pocos pacientes, una hace ventanilla y la otra hace pedidos, una hace ventanilla, la otra ingresa a droguerías, o bueno, si no tenemos ninguna de esas actividades para hacer, o controlar el stock, o acomodar números en la máquina, atendemos las dos a la vez, y una por la ventanilla y la otra por la puerta, o a veces las dos por la ventanilla, pero bueno, no tenemos así un lugar como privado para poder hablar con los pacientes y pues, si tienen algún inconveniente, o no sé, qué sé yo. Viste que por ahí, no sé. Sí, la consulta por ahí muy chicas particular. Sí, o no sé, por ahí hay chicas que vienen de la ginecóloga, la obstetra, y te quieren hacer alguna consulta y les da por ahí un poquito de vergüenza. Entonces cuando nos detectamos eso, por ahí salimos por la puerta, las traemos un poquito adentro de la farmacia y ahí hablamos. No sé, por ahí te consultan cómo colocarse un óvulo, por ejemplo, no sé. Hay chicas que te lo preguntan así de una y vos les contestás y está todo bien, y hay otras que son un poquito más vergonzosas. O bueno, qué sé yo. Y después a veces por ahí también surge a veces la consulta, bueno, ¿para qué me dio esto el doctor, no? A veces También, sí, también. O por ahí lo mismo que comentaban las chicas en la receta, que le indican, no sé, una amoxicilina y ponen un envase y vos te das cuenta, por ahí tenemos la presentación que es de 90 mililitros, o a veces tenemos la de 120, entonces le pedimos la indicación, a ver cómo se le indicó, cuántos mililitros, cada cuánto tiempo, cuántos días. Hacemos el cálculo y le entregamos. O el ibuprofeno lo mismo. Lo que es jarabes o suspensiones. Otra cuestión que surge ahora de conocer los dos lugares, que por ejemplo, algunas farmacias tienen un sistema en el cual se puede cerrar mínimamente la ventanilla mientras se prepara el medicamento, y en otros casos no. Digamos, a veces uno puede tener la infraestructura y el mobiliario necesario para tener toda la medicación organizada, pero en otros casos se hace lo que se puede, y a veces no es recomendable que el paciente esté viendo cómo ustedes preparan la medicación. Más que nada nos pasaba... Sí, o por ahí te ven que lo tenés, o decís, tengo poco o no tengo, y dicen, ay, pero ahí tenés la cajita violeta, sí, pero vos me estás pidiendo, no sé, complejo vitamínico de Vago, y yo lo que tengo es acenocumarol con la cajita violeta de Vago, no es la misma, y se lo tenés que mostrar, y bueno. Y después hay una cuestión que surgía también porque tenemos una medicación, que era el divalproato, que viene en frasco, las cápsulas vienen en frasco. Entonces cuando teníamos que fraccionar, es muy, digamos, no es lo ideal fraccionar a mano para entregarle al paciente lo que necesita, porque además creo que venía por 50, ¿no? Sí, sigue la misma, Claro. muy pocas veces se compra el blister.
Claro, entonces muchas Te veces indican 30 y tenés que abrir el frasco y sacar 30 y ponerlo fraccionar, en guantes, fraccionarlo. todas esas cuestiones que a veces si la ventanilla es accesible para poder cerrarla, por lo menos el paciente no ve cómo uno está preparando la medicación. Viste que nosotros eso lo seguimos teniendo atrás, los psicofármacos los tenemos atrás, entonces bueno, eso lo hacemos y no nos ven. Claro. Después todo el tema de que por ahí te indican 15 comprimidos de, no sé, paracetamol 15 comprimidos, yo redondeo, 10 o 20. No Claro, corto más. para no porque si cortar no más, claro. Claro, porque le doy al paciente el blister sin el vencimiento o me Claro. quedo yo con el blister sin el vencimiento, Claro. entonces ya es un tema eso. Claro, sí, eso es O cierto. la- Eso es cierto, es así. Y bueno, y además otra cuestión surgía cuando uno tenía una dosis diferente a la que estaba indicada. Es decir, a lo mejor tenemos el doble de dosis de acuerdo a lo que está indicado. Y ustedes saben que en ese caso hay que educar al paciente para que sepa cómo tiene que fraccionarla. Pero bueno, si se O puede hacer indican el Amoxi 875 y nosotros no lo tenemos el Amoxi más clavulánico, entonces bueno, consultar al médico si le damos el Amoxi clavulánico o le damos Amoxi 500, si le cambia la Claro. dosis, si le cambia la administración, bueno, todo. Si es Amoxi 875 es porque el médico ha cometido un error, porque el Amoxi 875 no viene solo. Claro, el de 750. Claro, el de 750 que viene solo, pero bueno, está bueno. Bueno, Se ustedes se me vino esa porque me pasó esta semana con Está buena esa una observación, pediatra. porque hace poco pasó eso. Y yo digo, pero esta presentación no viene. Y pasó eso, que era de 750 como mencionás y ponen 8 y algo. 875, claro, 875 porque O la por dosis ahí, de clavulónico. o ponen 875 y se olvidan de poner 125 también. Claro, de clavulónico. Bueno, escúchenme un poquito. Ustedes si vieron, yo no sé qué tiempo han tenido para poder leer la lectura que les mandé. Está muy bien desarrollado, inclusive habla de cuál sería el plan correcto para desarrollar una atención efectiva en un servicio, delimitar los espacios, analizar cuáles son los requerimientos de mobiliario, cuáles son los requerimientos de los horarios de funcionamiento, analizar cuál es la cantidad de personas que se necesitan a cargo del área de farmacia, la importancia inclusive de que en algunos casos, por ejemplo, toda el área de farmacia está junta, ¿sí? Las distintas áreas de farmacia, perdón, están en un solo ámbito físico y en algunos casos están separadas, pero hay ciertas áreas que sí o sí tienen que estar juntas, ¿sí? Por lo menos para garantizar esa atención de calidad. Está muy bien desarrollado, digamos, cuál podría ser los requisitos o los lineamientos que permiten realizar una atención de calidad. Y inclusive habla mucho de esta necesidad de recurso humano, no solamente de pensar en el farmacéutico, en los auxiliares de farmacia, sino el recurso humano que se requiere para mantener el área limpia, para mantener el área ventilada, para mantener el área desinfectada. Bueno, el personal administrativo que maneje todo lo que es registro de datos y demás. Pero además de eso hace mucho hincapié en lo que es la capacitación. Una de las cosas que surge es que no siempre, casi nunca, mejor dicho, estamos capacitados para resolver todo lo que surge en un área de trabajo, ¿sí? Sea cual fuere. Generalmente uno tiene una formación teórica, pero que tiene que habilitar para capacitarse en lo que es específico de cada lugar. Entonces, una de las cuestiones, vieron que la semana pasada estuve toda la semana en el Garrahan, y yo les preguntaba eso, si ellos tenían como requisito que las personas que estuvieran trabajando en farmacia fueran técnicos en farmacia hospitalaria o fueran auxiliares. Dicen, no necesariamente, porque de última los capacitamos acá. Es decir, existe la predisposición
a capacitar a aquellos que no fueron formados o que sí han sido formados pero no tienen lo suficiente para desempeñarse, pero en cada servicio tiene que existir siempre la posibilidad de capacitar a las personas y de actualizarlas porque se van produciendo cambios, se van produciendo incorporaciones de tecnologías y demás, por lo tanto se requiere ir capacitando para poder lograr una atención más efectiva. Y después, bueno, la importancia de esto de también abordar desde farmacia digamos, los conocimientos psicoterapéuticos del paciente. En algunos centros de salud está como requisito, es decir, en el Garrahan hacen eso, reciben la receta, le dan un numerito al paciente, un número de turno, el paciente puede ir al lugar donde quiera, total todas las pantallas aparecen cuando lo llaman, pero se verifica todo, se verifica el perfil psicoterapéutico del paciente, se verifica en el sistema de cuándo está el paciente con ese tratamiento, si hay algún cambio en la medicación, porque farmacia tiene acceso a la historia clínica, si hay algún cambio o una interacción posible, se consulta con el médico, se manda al interior de farmacia que están los auxiliares que preparan la medicación, y una vez que se determinó que la medicación está y está preparada con una copia de la receta, recién ahí se lo llama al paciente para entregársela. Pero hay todo un seguimiento, se atienden 400 pacientes ambulatorios por día, pero hay, si no me equivoco, creo que había 3 farmacéuticos y innumerables, digamos, no conté cuántos auxiliares de farmacia había trabajando solamente para atender a los pacientes ambulatorios. Bueno, esto, digamos, sería más o menos como... Sí, ¿quién me preguntó algo? No, que yo te quería decir que una gran ayuda para nosotros que estamos constantemente con la medicación, el Vademecum es como algo que no te puede faltar. Me gustó el tuyo. Sí, yo me gustó después... tu Vademecum igual. Sí, ese es el de Garrahan, ese sí, ese lo compré justamente para que ustedes lo vieran. Yo al grupo del martes, de hoy no se lo pude mostrar, pero se los voy a dejar el lunes que viene para que lo puedan ver, y al grupo del miércoles se los voy a mostrar mañana. El Vademecum está editado en el 2021, el último del Garrahan, con toda la medicación que se utiliza en el hospital, con las dosis de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, están las reacciones adversas y para qué patologías está indicada esa medicación. Yo después se la voy a mostrar, es un librito no muy grande, y lo que son formulaciones, porque estuve en el laboratorio haciendo algunos preparados también, que después cuando hagamos gestión de calidad en el laboratorio les voy a compartir la foto, y les voy a contar también cómo trabajan en el laboratorio. ¿Y cuáles eran compatibles también? ¿Cómo? ¿Cuáles eran compatibles? Claro, por eso hablaba también de la compatibilidad de medicamentos y hablaba de las posibles interacciones. Lo que sí me parece que no hay, después me voy a volver a fijar, interacciones medicamento-alimento. Me parece que eso no, pero sí creo que están indicadas de acuerdo si es recomendable con ciertos alimentos, ciertos horarios con respecto a la comida, y eso creo que sí estaba. Después voy a observar eso. Así que bueno, ya les digo, una cosa es lo que ustedes dicen, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que en realidad se puede hacer, porque la realidad de cada centro de salud determina que uno pueda atender como se pueda, pero digamos, a partir de esto yo les voy a, como ya terminamos más o menos lo que es gestión de calidad en la atención del paciente ambulatorio, les voy a mandar una actividad para hacer, así después vamos a pasar a lo que es gestión de calidad en atención a los servicios, ¿sí? Después voy a ver si hago una actividad individual o grupal. Déjenme que lo vea cómo la voy a presentar. No va a estar para mañana, esto va a ser entre jueves o viernes, ya se las voy a subir en el Classroom. Silvia, una consulta. Estas preguntas que vos nos hiciste del paciente
ambulatorio la tenemos que subir, esta guía. No, eso era una guía para que ustedes leyeran, vieron que inclusive les dije si tenían ejemplos mejor, es decir, lo que pasa es que no podemos subir fotos, mañana vamos a ver si por ahí algunas recetas le podemos sacar fotos sin que se vea el nombre del paciente, como para tener algunos, o si Vane o las chicas de Pinto pueden tener acceso a poder ver algunos ejemplos para que nos sirvan como antecedente de qué cuestiones hay que mejorar o que se pueden dejar como están, porque igual se puede atender de forma segura. Bueno, nos vemos esta semana, ya les estoy mandando eso y con algunos nos vamos a ver mañana y si no nos vemos en la semana. Listo, Silvia, gracias. Chao, Silvia. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos, chicas. Chao, Chao, hasta gracias, Silvia. mañana.